En la tarde-noche de ayer, al filo de la hora de cierre del juzgado, tuvo lugar la audiencia de formalización del comisario Carlos Taroco, quien fuera hasta esta semana director del establecimiento de reclusión número 1, ex Comcar, ubicado en Santiago Vázquez. A pedido de la fiscal Alicia Ghione, la jueza Marcela Vargas le imputó a Taroco los delitos de cohecho calificado y revelación de secreto como parte de lo que se podría llamar caso Penades. El comisario Taroco está acusado de haber intervenido en una investigación paralela que el ex senador Gustavo Penades y algunos allegados organizaron, con asistencia de miembros de la policía, buscando armar una teoría alternativa a las denuncias en su contra. Esa contrainvestigación incluía la utilización ilícita de información obtenida del sistema de gestión de seguridad pública, también del sistema de gestión carcelaria e incluso de la Corte Electoral, a efectos de detectar la identidad de los denunciantes en el caso, que hasta ahora se ha procurado mantener en reserva. Además, se intentaba comprometer a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas cuyo nombre se conoce. En esas tareas estuvo involucrado el ex director del Comcar. Este es un punto importante en toda la historia en torno a Penades. Fue una sorpresa, además, que descolocó a muchos porque apareció en los últimos días. Incluso se conoció el día mismo en que se procedía a imputar a Penades. Entonces, vamos a pasar en limpio qué fue lo que ocurrió ayer, qué alcance tiene esta trama que se estaba urdiendo. Para eso, la comunicación es con la abogada defensora de las víctimas, en este caso, la doctora Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Doctora Suárez, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Buen día, el gusto es mío. ¿Podemos explicar bien para que quede claro cómo operaba esta contrainvestigación o esta investigación paralela que tenía montado aparentemente Penades con sus allegados? Bueno, sí, lo puedo contar un poco acotadamente, en tanto recordemos que hay reserva, pero creo que en líneas generales ya lo expresó la fiscal al efecto de dar transparencia y que se pueda entender por la población en que nos encontramos, y además porque, como he dicho varias veces, esto se impone como deber en tanto no solo supone implicaciones en el caso, sino que cuando se dan estos actos de corrupción, bueno, atraviesa la sociedad entera, ¿verdad? En realidad lo que ocurría, por lo que se tiene detectado a través de las evidencias y que aún se sigue investigando, es que al efecto de detectar las identidades, revelar las identidades y sustentar lo que querían plantear como teoría alternativa, que era una trama conspirativa donde se centraban en Mastropierro y Romina la organización de otras víctimas, como para inculparlo injustamente o algo así, y entiendo yo que a la medida que supieran las identidades también se les abría a los imputados la puerta para la intimidación, porque en definitiva fue lo que ocurrió cuando supieron la identidad de Mastropierro, llevando su nombre a los medios masivos de comunicación y trayendo a colación toda su historia vital, dejándolo al escarnio público, ¿no? Porque es un chico que tenía antecedentes. Usted se refiere allí a lo que el propio Penades hizo, ¿no? En una entrevista radiofónica, dio a conocer ese nombre que hasta ese momento permanecía en reserva. Exacto, además, hasta elegido el momento. Seamos sinceros, en feria judicial, las fiscales estaban de vacaciones, nosotros estábamos sin alumnos, etcétera, ¿no? Todo nada casual. Bueno, en ese contexto, a través de la Corte Electoral, las personas allegadas, yo lo digo como secretarios, pero algunos son secretarios y otros no sé si son secretarios efectivamente o formalmente, mejor dicho, pero son estas personas que trabajan en su entorno y bueno, entre ellos tienen vínculo, entonces con una funcionaria de la Corte Electoral que ya fue citada en Fiscalía y seguirán las actuaciones porque hay también marcadas instancias judiciales, etcétera. Bueno, en definitiva se le daban
más o menos algunas pistas para que ella buscara nombres y ella ahí proporcionaba datos de esa persona, fotos, filiatorios, como para poder ir chequeando. Eso fue la órbita de la Corte Electoral. Obviamente, o sea, se trataba de utilizar la base de datos de la Corte Electoral por un lado. Eso era una de las operativas, pero claro, esto me parece que queda bastante claro que circulaba, o sea, la información que obtenían en un lado trataban de irla complementando en otros. A su vez, ingresaban al sistema de gestión policial, ¿no?, de seguridad pública, lo que se denomina SGSP, y al sistema carcelario, y hacían un poco lo mismo, buscaban datos de personas que salieran vinculadas a Penades y al otro imputado. A su vez chequeaban de estas personas su estado, es decir, lo que sale de información ahí, ¿no?, en el sistema. Cuando usted dice que chequeaban su estado, ¿se está refiriendo a, por ejemplo, la eventualidad de antecedentes? Claro, si está preso, si está vivo, ese tipo de cuestiones. Y luego lo vinculaban con más certeza o menos certeza, según la información que tenían, a Mastropierro. Eso es lo que lleva a la confección del flujograma famoso. El flujograma famoso. Aclaremos eso. Ahí empieza la historia, ¿no? Allí empieza la investigación. ¿Cuándo? Yo diría, ahí empieza a caer el plan, más que empieza algo, ¿no? No, a ver, me refiero a que ahí se empezó a tirar de la piolita, porque el 18 de agosto se dispone la incautación del teléfono de Gustavo Penades y al periciar el teléfono, uno de los documentos que aparece es un archivo que creo que tiene 6 páginas y que incluye en especial eso, el flujograma, un diagrama, ¿no? El archivo que aparece en el celular de Penades es el flujograma. Lo que tiene 6 páginas es el informe que sobre esto le hace la policía a modo de investigación a la fiscal. Para que ella entienda cómo se elaboró eso y qué tuvieron que hacer. Además determinó la realización en esa órbita de una auditoría y ahí pueden detectar quién es la persona que ingresa, porque esos sistemas hace tiempo ya, justamente por este tipo de situaciones, tienen registro de cuando se entra, hay que poner el motivo por el que se entra, etcétera. O sea, pasemos en limpio eso porque la información había estado confusa, por lo menos para mí. Lo que aparece en el teléfono de Penades es el flujograma, o sea, un diagrama con rostros y vinculaciones, digamos, ¿no? Ahí está, como que hicieras como un mapita o pones una cabeza en el medio y sacás flechas y pones otras personas. Ahí está. Un montón. Y a su vez las fotos de esas personas que aparecen en el flujograma son fotos que tienen claro origen en el sistema de gestión de información del Ministerio del Interior. Y del sistema carcelario. Ahí está. Tienen la marca de agua. Perfecto. Ahí ya aparece entonces una señal. No, pero además frente a eso, la policía ¿qué hace? Porque además, primero, ese sistema, para poder hacer eso en la computadora, etcétera, hay un programa que en realidad puede acceder a la población, pero es el que usan los investigadores normalmente. Entonces eso también es un llamado de atención. Luego se hace la auditoría, se confirma que se ingresó, se miran los motivos por los que se ingresó, lo que no tiene consistencia jurídica, y ya de por sí se dio un desvío de poder y no tiene ningún... O sea, es obvio que es un pretexto mentiroso, que es que vinculación con estafador, considerando sus antecedentes de Mastropierro, con vinculación con estafador, averiguando por estafador, cosas así, y las iniciales de Mastropierro. Que es un poco también el argumento defensista que ensayó, en su derecho de ensayar la defensa que entienda, ¿no? Pero sin ninguna suerte la misma, porque no tiene... No tiene asidero, pero sobre todo además es antijurídico, no que lo hagan, los intentos de los abogados es muy difícil defender, pero sí hablo de la argumentación del propio imputado, en el sentido de decir, bueno, yo lo quería seguir investigando porque para mí hay que investigarlo, y medio por ahí fue la defensa que intentó sus argumentos, ¿verdad?, para justificar esa situación. El imputado que se le fue formalizada la investigación ayer. O sea, a partir de los antecedentes por estafa de Mastropierro se procuraba construir la teoría de que acá también había una maniobra, digamos. Exacto, había una maniobra contra Penades en particular. Exacto. Y por lo que señalaba la fiscal,
que la defensa de Penades construyera esa teoría alternativa no tiene nada de malo, no tiene nada de objetable. Después se discutiría en el proceso y en el juicio. El inconveniente está en el hecho de que para armar esa teoría se recurriera a información reservada, secreta, información del sistema de gestión del Ministerio de Interior, etcétera, ¿no? Exacto. Pueden tener las teorías alternativas que quieran. Ya en el caso en Penades el problema es cómo obtiene esos datos, cómo la arma, a quiénes involucra y estas personas a su vez qué hacen a pedido de él. Y en el caso del policía de ayer, la explicación que él da también es antijurídica, porque en realidad plantea esta investigación que como defensa, ¿no?, que él quería hacer y que hacía porque no sé, le parecía. Nosotros con mi compañero, el doctor Williman, lo que planteamos en la audiencia es que eso violenta el artículo, no me gusta decir artículo de memoria, pero me parece que es 54 por ahí del CPP, que es el que regula, que es hasta donde es el capítulo que es donde se regula qué es lo que puede hacer la policía, hasta dónde, cuántas puede demorar en comunicarle al fiscal, etcétera. Entonces, en realidad, ante un hecho que considera que puede haber relevancia penal, es decir, que pueda ser delictivo, tiene como máximo 4 horas para comunicarle a la fiscal. Y acá estamos hablando que lo hizo durante meses. Durante varios meses. Entonces, digo, ya de pique lo que argumentaba como ensayo defensista, bueno, no se correspondía al derecho de ninguna manera. Aparte, nosotros decíamos, pero qué llamativo que sea la víctima que tenga que decir, pero eso es una persecución a una persona por lo que hizo en el pasado, que ya lo pagó, en definitiva lo está hostigando por lo que es, o sea, es derecho penal de autor, que en general son las propias defensas de los imputados que dicen, no, bueno, acá hay que mirar lo que hace y no lo que piensa ni lo que es. No, lo teníamos que estar diciendo nosotros. Entonces, en realidad, es lo que quiero demostrar es que no tiene lo que decir porque las pruebas son extremadamente contundentes, realmente. Sí, cuando la doctora Vargas recibió el informe, ese informe de 6 páginas, al que aludía usted recién, que es del Ministerio del Interior, a propósito del flujograma, etcétera, efectivamente dijo, como trascendió, que eso era un documento lapidario, que era un indicio lapidario. En realidad, ella no accede a estos documentos, hace una argumentación oral, lo que denominamos oralidad argumentativa, que lo hizo la Fiscalía de forma excelente. Nosotros simplemente en este caso nuestro rol complementamos. A veces, algunas ocasiones podemos aportar más, pero acá fue tan brillante, que cuando se expusieron los hechos, a la medida que la autora ya había escuchado las declaraciones anticipadas, entiendo que ahí en realidad ya tenía una noción, pero escucharlos todos juntos también era muy impresionante. Pero luego, cuando se fueron a fundar los riesgos, se especificaron en manera muy, muy concreta a través de situaciones como esta, lo del flujograma y cómo operaban, etcétera, y a otras tantas que pudimos citar porque hubo otros contactos, hubo otras situaciones de riesgo, en fin, no se agota y fue, no sé, en minutos, pero fueron muchos minutos diciendo situaciones concretas de riesgo importantísimo, tanto de entorpecer la investigación, de riesgo para las víctimas y hechos reales destinados a entorpecer la investigación. Por eso la fiscal habla de estafa procesal. Fue tanto lo que se expresó con respaldo en las evidencias bien concreto, o sea, se decía el hecho específico y se decía la evidencia, lo que se tenía de respaldo, y en realidad no era una potencialidad de daño, en verdad ya había ocurrido. Y entonces por ese motivo es que no dudó la jueza en aceptar la prisión preventiva, en que se dispusiera prisión preventiva para Penades. Exacto, porque en realidad la jueza lo dijo, en la medida que venían compareciendo, que a todas las audiencias, a todas las instancias, con lo difícil que es todo esto, realmente la actitud del juez siempre va a ser tratar de que la persona no ingrese al sistema carcelario, ¿verdad? Que sea sin prisión preventiva, pero fue tan lapidario, y lo dijo, fue lapidaria la exposición, no había forma de remontarla, lo dijo obviamente después de la bilateralidad, de escuchar a la defensa de Penades, que en realidad no se opuso a los riesgos, se opuso a la medida, pero no a los riesgos. Uh-huh. Entonces, esto es bueno puntualizarlo también, la prisión preventiva se resuelve justamente por
los riesgos que entendió la jueza implicaba para el desarrollo de la investigación que Penades continuara en libertad. Penades y Movesín, ¿no? Continuaran... Entorpecimiento y riesgo para la seguridad de las víctimas. Ahí está, interferencias eventuales en la investigación y además riesgo, la posibilidad de riesgos para las víctimas. Te diría que es lo que esa precisión es muy importante, de que no es posibilidad de riesgo, el riesgo ya existe. Ya estaba configurado. Claro, normalmente haces como una predicción, que eso también se habló mucho, porque la doctora Fabretto trajo a colación una sentencia, 2 sentencias en realidad de los tribunales relativas a esto, de que se tiene que hacer una proyección de la magnitud del riesgo, de la certeza de que esto ocurra, etcétera. Y en realidad luego dijo, pero acá el riesgo ya se produjo. No estamos proyectando qué puede pasar. Porque efectivamente a algunos de los testigos identificados, que se había logrado identificar, le ocurrieron cosas, ¿no? Bueno, esto como sigue, en realidad, o sea, se enlaza con la audiencia de ayer, ahí terminás de cerrar la forma de la operativa y tenés... bueno, es verdad, en el flujograma hay un chico que se le dio muerte, pero eso no se puede, no tenemos evidencia todavía para vincularlo específicamente. Pero hay una serie de personas que nosotros, no vamos a decir si entre ellas efectivamente lograron detectar una víctima o no, porque si no es darles como el gusto y que logren el objetivo, así que nosotros vamos a mantener silencio en cuanto a eso, pero la finalidad era esa y ya está, con eso alcanza. Y a su vez, luego, con todo lo que se aportó ayer en la formalización, también ves que había, por ejemplo, estaban sometidos a vigilancia Romina y Mastropierro, todo el tiempo controlados. Bueno, algunas cuestiones peores que prefiero que las cuente la fiscal en todo caso, porque hay reserva. Esto me parece que aparte ya lo dijo Mastropierro, pero hay algunas cuestiones de las que por lo menos existen las conversaciones que no tengo tan claro si se efectivizaron. Esas personas fueron controladas, estaban siendo seguidas, claro, sí. ¿Por quiénes? Por personas al mando de Taroco. A ver, esa es una puntualización que me gustaría hacer. ¿Personas de particular o personas de uniforme? No, estamos hablando dentro del sistema policial. Ajá. Obviamente también hay, yo aclaro por todos estos debates que implican, también hay policías que trabajaron, creo que es un grupo muy selecto, muy concreto y específico, pero que trabajaron muy bien y que son los que permitieron también a la fiscal avanzar en la investigación, ¿verdad? Uh-huh. Bien, bueno, vigilancia, control, tratar de generar el motivo, también, o sea, había conversaciones donde buscaban llegar a tratar de poner el motivo como, sí, para tener plata, el motivo de la supuesta trama, ¿verdad? Uh-huh. O sea que también ese motivo luce armado y la funcionalidad de esta gente en tratar de darle consistencia y ver cómo podían sostenerlo, digamos. Bueno, algunos actos que entiendo más graves, pero que si no salieron a la luz, yo soy muy apegada a la reserva, así que no los voy a decir yo. Y que en realidad, por lo menos se habló, no me acuerdo bien, porque yo me tuve que ir después de la audiencia, en el medio de la audiencia, porque por todos los asuntos del consultorio que ocurrió en el día de ayer tenía otros compromisos. Y bueno, en definitiva, esto de querer vigilar a los amigos de Mastropierro también para poder llevarlos y armar esta historia, al punto que fueron propuestos como testigos en fiscalía y en definitiva, bueno, fueron a declarar, pero realmente algunos no tenían ni idea de nada, otros sí conocían a Mastropierro pero seguían sin conocer otras víctimas, ni así con todo lo que hicieron lograron ni siquiera que sea verosímil la supuesta trama. Uh-huh. Por eso nosotros lo que decimos es que en definitiva eso se transformó en la propia ficción que elabora los imputados al efecto de tratar de defenderse, que tratar de defenderse es lícito, lo que no corresponde hacer lo de esta manera, utilizando el aparato del Estado, de ninguna manera, y que cae y queda demostrado que en realidad el plan era de ellos. Uh-huh. Romina, para ir redondeando. Sí, quería preguntarle, bueno, no lo mencionamos, ¿no? Pero hasta la propia fiscal dijo que había
visto que la estaban vigilando de alguna manera, ¿no? En alguna oportunidad. Sí, ella llegó a sacar una foto. En mi casa también nosotros encontramos que habían autos en un momento estacionados ahí cerca de julio, agosto. Pero esos no eran autos de la policía, eran autos particulares. No, autos particulares. ¿Que a usted le llamaron la atención? Por ejemplo, nosotros dijimos, ay, qué raro, y hicimos chistes, porque también en realidad en el momento no te imaginás que esto llega hasta esos lugares. Y la fiscal sí quedó más preocupada, salió y le sacó una foto. Uh-huh. Le iba a consultar, a ver, más allá de las implicancias jurídicas ahora en este caso, pero cuando hablamos de las personas que colaboraron con Penades, y más allá, por eso le digo, de la responsabilidad jurídica, con la evidencia que hay, ¿cómo diría que actuó Penades con ellas? Quiero decir, porque puede estar de por medio también cierta presión que puede haber ejercido por el vínculo, por el tipo de vínculo que había, ¿verdad? También. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de secretarios o funcionarios allegados, ¿no? De él, secretarios, gente que... o sea, ¿no me estás preguntando si estos eran actos libres o impuestos de alguna manera? Sí, exactamente. Bueno, yo entiendo que fueron actos libres. En realidad no surge que haya sido no, porque si podría, como en conversaciones, escuchas, podría decirse, no, porque si no lo hago tal cosa, ¿no? Lo que sí o el grado de persuasión que usó, ¿no? También. Pero lo que pasa que no lucen, porque en realidad en una escucha o en el celular, no me acuerdo, queda claro que tiene otro teléfono también. Además, de repente tenía otros cuidados que capaz entre estos secretarios allegados no estaba. No surge una escucha que diga, no, si no lo hago, dijo que me hace tal cosa. Pero sí estas personas, algunas de las personas allegadas en realidad se refieren a él como alguien al que les provoca, como enfrentarlo les provoca miedo. Yo lo dije en la audiencia eso. Porque en realidad... Usted cuando dice cómo se referían, cómo hablaban, está aludiendo a las intervenciones telefónicas, porque la justicia dispuso intervenciones telefónicas sobre varias de estas personas, y de allí surge buena parte de la evidencia, ¿no? Exacto. Y después están los celulares, o sea, los celulares de Penades y de Mahuesín, que fueron periciados para hacer la extracción íntegra de su contenido. Así que ahora, aparte de la imputación de Taroco, que fue la que se concretó ayer, ahora se sigue indagando a estas otras personas. ¿Puede haber también formalizaciones de estos colaboradores de Penades? Yo pregunto si queda alguna duda que alguien que revela los datos de la Corte Electoral al efecto planteado incluso, si cabe alguna duda de que eso puede tener relevancia penal. O sea, perdón, está claro, ¿no? Eso por poner un ejemplo, pero en realidad digo, hay... en este tipo de causas una evidencia o una actuación te lleva a tener mucha información nueva que puede llevar a detectar otras personas. Entonces yo decía, ayer, por ejemplo, en realidad está el cúmulo de evidencias y pruebas que está tan sobrepujado el estándar para la formalización que yo diría que es un estándar prácticamente de acusación. Pero no podés avanzar en ese sentido porque no corresponde hacerlo. Y es tan excelente el trabajo de la fiscal que agota primero todo lo que tiene para investigar y después se plantea nuevas etapas, ¿no? Y es un ejemplo a seguir, me parece, y en comparación con otras situaciones que hemos visto. En realidad, esto de agotar, por ejemplo, aparece otro celular, estudio este celular y veo qué ocurre allí. Y así sigo. Está perfecto. Es de un profesionalismo destacable. Mucho trabajo. Doctora Soledad Suárez, abogada de las víctimas en el caso Penades, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Que pase bien.